Dosis de ciencia. Hoy, el discreto encanto del planeta rojo. Ese título está muy largo, pero ya veremos. Estamos en otra dosis de ciencia compartiendo con el profe Mario Vázquez. Profe, bienvenido. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Contento, como siempre, cada semana de estar aquí en esta dosis contigo. Yo creo que ese título merece repetición. ¿Cómo es el secreto, el encanto, el planeta rojo? Todo, bueno, algo así, pero un poquito más dicho con más ganas, sería el discreto encanto del planeta rojo. Y usted ya nos va a contar cuál es ese discreto encanto. Pensé que ya lo sabías, no. Cuál es el discreto encanto. No son tantos. Te cuento que, bueno, te quería hablar de eso, básicamente, de que el planeta rojo estamos hablando de Marte. Sí, así ahí es. nos, Para que nos quedemos ubicamos, claros que de pronto se desubican. Exacto, comencemos por ahí. Ahora, si tú piensas un poquito, o leemos un poquito información y libros que han ido apareciendo, ¿por qué hablamos tanto de Marte y no hablamos de... O sea, Marte tiene como más prensa que el resto. No estoy hablando a nivel de información de astronomía, sino de noticias que tengan que ver con películas, con ciencia ficción. Ah, sí, toda la Marte. ciencia ficción, todo es con Marte. La cosa es con Marte. Sí, así es. Entonces ahí tiene algo especial este planeta rojo, por lo cual hay mucho que se ha escrito mucho sobre él, se ha hecho mucha película sobre él, hasta se ha hecho radio sobre él, y nosotros estamos haciendo dosis sobre él. Usted no se podía quedar atrás. Para no ser menos. Y te cuento que de todas maneras tomé unos datos porque quería, justamente me llamó la atención a partir de algunas lecturas, y tomé algunos datos basados en dos libros. Te los comparto el nombre. Uno se llama Historia de los extraterrestres, de Pablo Campana, y el otro es La ciencia de la ciencia ficción, que es de Manuel Moreno Lupiáñez y Jordi José Pon. Ahí, bueno, hay unas miradas sobre esto que estamos hablando de distintos ángulos, pero bueno, ahí encontré unos datos que me parecían muy, muy curiosos. El tema de Marte, o sea, también se da para hablar mucho. No voy a cometer el error de decir da para muchas dosis. Digo, en otra dosis hablamos de tal cosa. Esa frase ya no la voy a repetir, sino que el tema en sí es muy amplio, sí, y se puede mirar, tiene muchas miradas. Y el tema, por ejemplo, está ligado en la antigüedad, más que del planeta rojo, de los posibles habitantes. Es decir, del planeta rojo, es decir, de los marcianos. Uh-huh. Es un término que no es ajeno, ¿cierto? Hablar de marcianos, pero no hablamos de venusianos, de Saturnin, lo que sea, son marcianos. Saturneños. Saturneños, se queda cerca de sino de marcianos. Entonces, ahí es donde hay una de las miradas, el tema de que haya una civilización que siempre son mejores que nosotros, lo cual no sería muy difícil, pero digamos son más avanzadas y normalmente son más malos y nos quieren dominar. Entonces y eso ahí se abre todo un camino de la ciencia ficción, ¿cierto? Del ataque de los marcianos. Y por otro lado, el pensar de que hay, es otro tema hasta filosófico, de que hay otras culturas, que tiene que haber otra vida más allá de nuestra tierra, y entonces como los intentos que se han hecho y se hacen para establecer contactos desde nuestra parte con esas otras civilizaciones. De nuevo, ciencia ficción, realidad, porque se escucha el universo, hay radiotelescopios analizando las señales que vienen del universo, tratando de percibir algo, y sabemos que todo lo que hacemos acá lo enviamos al universo. Entonces por ahí hasta alguien, no sé, ha escuchado así de ciencia. Algún marciano hablando de Mario Vázquez. Algún marcianito allá, y le llama la atención. Entonces este tema es muy interesante, pues siempre está ligado con esto. Y es curioso porque desde el momento en que la sociedad humana empieza a tener noción de que, primero, bueno, el pensar que tiene que haber más vida en ese mundo mágico y misterioso, seguramente es algo que lo pensaron más de uno hace muchísimos años. Pero ya cuando se empiezan a conocer la presencia real de un planeta como Marte, a la distancia que se encuentra del Sol y todo, piensan, bueno, debe haber gente allá. No están descabellados. No están, digamos, en ese contexto.
Porque también se empieza a pensar, algunas miradas es si se lo considera que Marte es un planeta más viejo o más joven que la Tierra, ¿cierto? Entonces, según eso, ¿cómo se espera que, o tal vez hasta, por eso digo, el tema puede ser tan profundo o tan superficial como querramos, porque es hasta como decir, es como una esperanza de que hay algo mejor, de que hay otro mundo, de que que podemos llegar a ser una civilización más avanzada, no aceptar de que esto es lo que hay y no hay más que esto. Que podría convertirse incluso en el plan B frente a este cambio climático y todas estas situaciones exactamente, que vivimos. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, claro, se pensaba que Marte, en ese sentido, tiene que ser más viejo, por lo tanto ya pasó por todas estas cosas malas, entonces allá es más confiable. Y, por ejemplo, que Venus es más joven, por lo tanto en Venus tiene que haber dinosaurios. Es como diciendo, o sea, como, yo creo que es como no quiero profundizar mucho, pero como decir, aguantémonos que esto, hay un mundo mejor que el que tenemos, pero está en otro planeta. Entonces es como, bueno, es un poco complicado. Ahora, volviendo a ejemplos más curiosos, es decir, cómo establecer contactos con otros seres, no es algo que se nos ocurrió a nosotros o a Hollywood. En el siglo XVIII ya había personas como Gauss que proponía, estamos hablando de 1700 y tanto, cómo establecer contactos con otras culturas. Entonces él proponía hacer, ¿qué es lo que haría? Hacer una figura gigante para que se puedan ver desde allá. Para que las alcanzaran a leer. A leer. Él había pensado en las tundras de Siberia con pinos, pero entonces kilómetros de pinos que hicieran una figura, o sea, sembrados con una figura y con campos de trigo, o sea, hacer como un gran cartel con estas cosas. Otros se le ocurrieron cosas peores, como era... Pero se hizo, o sea... No, solamente se pensó, como, qué bueno... O sea, no, pero sí, hasta ahí llegó. Ahí lo habrán encerrado al pobre señor. Otro le dijeron que usar, por ejemplo, un lugar despejadito, al desierto de Sahara. Entonces hagamos unas zanjas grandes, las llenamos de agua, todo, o sea, agua en el Sahara, es una cosa fácil. Después le echamos petróleo y de noche le prendemos fuego, cosa que se vea de lejos, o sea... Y eso lo metieron al lado de los pinos. Sí, creo que... Bueno, la parte cómica, ¿quién la va a hacer? Entonces, y otra gente, por ejemplo, diciendo, usemos muchos espejos, concentremos luz y mandemos como un rayo hacia el exterior. Que llame la atención. Que de alguna manera es lo que se hace ahora, pero con ondas de radio, no con radiación lumínica. Y así se fueron pasando muchas cosas curiosas. Y en el año 1877 hubo un astrónomo italiano, Giovanni Schiaparelli, que por el telescopio que usaba, no veían, tenían un poquito ahí de detallito, estamos hablando de 1877, seguramente por una ilusión óptica, él alcanzó a ver, mirando a Marte, que tenía como unas marcas que él le llama en italiano canali, que es una palabra italiana, pero cuando se traduce al inglés se piensa como channel, como canales directamente. Y estamos hablando de 1877, poquitos años antes, en 1869, se había construido el canal de Panamá, el canal de Suez, perdón, el de Suez. Y el de Panamá se iba a empezar a hacer en 1914. O sea que estamos en una época donde eran noticias los canales artificiales. O sea, que un planeta tuviera un canal como el de Suez, que es bien derechito, es obra de una cultura, una gente que hizo ese canal. Que intervino allí. Entonces, si alguien dijo que en Marte había canales, hay que más evidencia que allá habría seres y que allá tenían canales. Lo que pasa es que nadie había llegado a Marte, era lo que había. Entonces pues, se habla mucho de los canales marcianos en ese sentido. Tienen que pasar muchos años hasta que esto ya no se verifica que esas marcas o esos canales en realidad son acantilados, son cañones, o sea, son erosión del territorio. Y se nos perdió la esperanza otra vez. No, lo que pasa es que ya una vez que se empezó con esto, arrancó el tema de la magia alrededor de las novelas de ciencia ficción alrededor de los marcianos. Muchos escritores, podemos hablar de Ray Bradbury, Crónica Marciana, pero hubo otros anteriores, y hay uno por encima de todos para mí, que fue H.G. Wells, en el año 1898, mira que estamos ahí cerquita, La Guerra de los Mundos. Entonces,
ya, o sea, ya se disparó esto y ya empieza a generarse esa idea de que tiene que haber otra civilización. ¿Y dónde está? En Marte, seguro. Esto era tan cierto de que se asume esto de que tenía que haber otra civilización, que para el año 1891 una viuda de apellido Guzmán dona, lo que tiene mucha plata hacían esas cosas, 100.000 francos para el primero que estableciera una comunicación interplanetaria efectiva. Ay, ay, ay. O sea, hay premios. La medio tareita, pues, así sencilla. Pero en los términos de referencia se exceptuaba Marte, porque eso era como muy obvio. Ah, sí, muy fácil ya. Sí, o sea, se asumía tanto que decía, no, yo 100.000 para el que consiga establecer contacto, pero no me vengan con Marte, porque eso lo hace. Ya sabemos que eso es muy fácil. Estamos hablando de 1800, a finales del siglo XIX. Recién el 30 de mayo de 1971, muchos años después, hubo una sonda que llegó a Marte. O sea, hubo una sonda enviada desde aquí que pudo ver realmente cómo era Marte, a ver si había marcianos allá saludando, si estaban al lado del canal o lo que era, ¿no? O si lo destruían. O si lo destruían. Y esta sonda llegó el 13 de noviembre, y una sonda de casi 2 metros de altura, y fue la primera que, fue la Mariner 9, la primera sonda que fue y dio una vueltita alrededor de otro planeta. Para colmo, tanto trabajo para mandar la primera sonda, que se fue también como un hito, pero resulta que en septiembre había una de las mayores tormentas de arena. Las tormentas son como muy complicadas, y no estuvo de septiembre hasta diciembre, por lo cual no pudo ver muy bien la superficie, pero de todas maneras tomó muchas imágenes, con los cuales se pudo construir ya un mapa, digamos, del planeta. Tomó 7.329 imágenes y crearon una cartografía del 85% del planeta, en 1971. Pero desde 1800 y tanto empezaron a escribirse novelas, y llegaron marcianos y gente que dijo que los habían llevado los marcianos y después los trajo de vuelta. O sea, todo lo que te imagines. Y ahí aparecieron los famosos canales, que eran esos, como digo, cañones erosionados. Y de paso, ya que estaba por ahí, también tomó fotos a Phobos y Deimos, que son las lunas de Marte. Así que bueno, recién ahí se pudo conocer todo, y con un montón de datos que se guardaron. Ese proceso durante mucho tiempo, y como pasa casi siempre en todas las misiones, se la envió para que durara 90 días y estuvo trabajando casi un año. Siempre la mandaban por 90 días, pero después la hacen trabajar más, hasta que la apagaron en octubre de 1972, y ahí quedó dando vuelta alrededor de Marte. O sea, Marte también tiene chatarra espacial, menos que la Tierra, pero también tenemos nuestras cositas porque mandamos cosas para allá. También hemos mandado, así es. Tanto que mandamos que, o sea, primero se mandaron sondas, bueno, ya que estamos, mandemos cosas más grandes, y la NASA ha mandado los rovers, que son estos robots, todos bonitos, porque les hacemos, también nos empezamos a cariñar desde el momento que le ponen nombre. Se han mandado hasta ahora 5. El Sojourner en 1997, Spirit and Opportunity, que es una combinación, 2004, el Curiosity en el 2012 y el Perseverance en el 2021. Esos están allá trabajando, sacando fotografías incansablemente, también andan dando vuelta por ahí, ¿no? Así es que, pero no solo eso, sino que recientemente ya no son solo la NASA que envía estas cosillas a Marte, sino que también los chinos han enviado la sonda robótica Tianwen-1, que es el nombre, como tú sabes, tiene que ver con un antiguo poema chino. Es que como yo sé. Este llegó en el 2022, el año pasado, y ha llegado, ya pudo tomar fotos y todo de la sonda y su rover en Marte. Y una cosa me llamó también la atención, hay otra sonda que también que ya hace tiempo que está orbitando Marte. Se llama Hope, Esperanza en inglés, y es de los Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos también ha enviado
su chatarrita por allá, porque si todos nos pusiéramos de acuerdo y compartiéramos las fotos, no habría necesidad de que llenáramos eso. No se puede. Así somos. Así por somos. eso que queremos que haya otra civilización un poquito más organizada. Más organizada. Y entonces, claro, como digo, esto genera todo un tema interesante que abarca muchos aspectos, que se puede enfocar desde muchos aspectos, pero como decías hace un momentito, también lo decías como un plan B, y en este momento sabemos que, digamos, se ha reactivado. En este momento estamos viviendo esta reactivación de los cohetes, de los que transportan astronautas a la Luna. La idea es volver a la Luna, que van a volver una tripulación de mujeres, lo que está haciendo Artemis y todo esto, pero no porque se piense de que hay que ir a la Luna nuevamente por alguna razón, sino que es como preparatorio para la ida a Marte. Que sea como la primera estación para seguir el camino. Claro. Ahora, esto también lo leí hace tiempo en una revista y me llamó mucho la atención porque también nos quedamos con esa idea. O sea, vamos a la Luna, dominamos, tenemos ya vehículos mejores, los trajes, en las mejores condiciones, y ya pensar en un viaje a Marte no es descabellado. Digamos, no es ficción, porque ya han llegado estos... Sí, ya fuimos a la Luna y ya hemos mandado cositas, Exacto. Conocemos el terreno, Exacto. Nos podemos preparar. No es tan alejado a lo que podríamos pensar, pero tal vez muchos nos quedamos con esa idea y asociamos, porque lo mismo podría haber pasado con la Luna, ¿no? Cuando se llegó a la Luna. Si llegamos a la Luna, o sea, llegar a un sitio no implica que ya vivís en dos planetas habitables. O sea, se llegó, pero de ahí a que se pueda vivir sobre la Luna, falta mucho. Y no, como que nos olvidamos de eso y ya pensamos en Marte, y ya no, listo, si llegamos, o sea, una vez que llegó uno, ya está, ya hicimos la colonia. Y no, porque ni la Luna, mucho menos Marte, son condiciones fáciles, no tienen las condiciones atmosféricas que nosotros necesitamos para vivir. Entonces, ¿cuánto pasaría? Eso se dice muy poquito, pero hay cálculos. ¿Cuánto tiempo pasaría para hacer una atmósfera habitable? Por ejemplo, cambiar la atmósfera de Marte, por ejemplo. Incluso eso que usted nos mencionaba al principio de que no tomó muy buenas fotografías cuando orbitó Marte por las tormentas de arena, creo que ese es uno de los limitantes o de las preocupaciones cuando se piensa en Marte como plan B o como un espacio habitable o para que al menos haya una exploración por parte de los humanos que lleguen allá. Parece que no, parece que, digamos, dificultó la visión, pero no es terrorífica como parece que en algunas películas nos muestran. No, llega una tormenta, hay que esconderse. Porque tiene muy poquita gravedad. O sea, porque las tormentas que se ven en las películas son como que ocurrieron aquí. Pero acá tenemos mucha más gravedad. Allá o sea que en realidad allá una brisita. Molesta, pero brisita al fin. Entonces vámonos a vivir allá. Vámonos. Sí, por el lado de la arena no te haga drama. El problema es que es un poco fresco. Normalmente tiene de menos 89 grados cuando hace frío, en la parte fría, y 31 grados bajo cero cuando en la parte caliente. Es un poquito fresco, no hay atmósfera respirable, entonces allá es lo contrario de lo que nos pasa acá. Para hacerlo habitable lo tenemos que contaminar bien para que haya efecto invernadero, para que se caliente. O sea, el problema que tenemos acá es que tenemos mucho dióxido de carbono, entonces eso provoca el calentamiento global. Allá hace mucho frío, habría que trasladar el problema para allá. Habría que trasladar el problema para allá, entonces poner muchos de los gases de efecto invernadero, pero mucho en un planeta es mucho. A otros científicos, Carl Sagan proponía, hay unas ciertas plantas que puedan liberar el dióxido de carbono, ¿cierto? Para que vayan creando una atmósfera. Suena bien, salvo que ¿cuánto tiempo llevaría hacer eso para que tener una atmósfera más o menos decente? Unos 100.000 años. O sea, llegar se llega. Vivir ya no es tan fácil. Que seamos testigos, menos. Y por eso esta parte venía de lo de ciencia ficción en esta película de este personaje que se queda, Matt Damon, el actor, que se queda varado en Marte y que lo dejan allá olvidado y él empieza a cultivar papas y todo el cuento. Hay ciertas cosas que son más o menos reales a la creíbles o fieles a las condiciones atmosféricas, otras no, como el tema de la tormenta, pero hacer un planeta habitable
digamos, es lógico que sea así, por eso los tiempos planetarios son mucho más grandes que los humildes nuestros. Pero pienso yo que si no reflexionamos a veces, nos quedamos con la idea, hay que llegar, o sea, llegamos a la Luna, llegamos a Marte y ya imaginamos una sociedad, ya imaginamos, no sé, vehículos en el aire flotando y todos felices viviendo. Lo que ha hecho la ciencia ficción con nosotros. Lo que ha hecho la ciencia ficción con nosotros, exacto. Así es. No sé, profe Mario Vázquez, antes de pasar al dato curioso, recordar una situación que se dio hace unos años, no sé si usted la recuerda, que cuando usted empezó a hablar de Marte y de todo esto que pensamos de si hay otros seres allí, los marcianos, que una vez en los medios de comunicación se compartió mucho y se habló mucho sobre una figura humana, que aparentemente fotografían una figura humana en Marte y eso dio de qué hablar, y que entonces si había vida en Marte, y eso, mejor dicho, entrevistaron a los profesionales del asunto y finalmente se mencionó que era un juego de luces y sombras, pero que no, pero uno ve la imagen y uno dice, ay, eso sí parece como una persona sentada. No sé si usted lo recuerda, le tocó o no. Pero también hay gente que ve números en los PS y lo juega al chance, o sea, esta forma parte de eso que nos divierte. Uh-huh. y no está mal, o sea, ese tipo de creencias o asociarla con cosas mágicas, porque como que necesitamos creer eso, pero cuando lo pensamos un poquito en serio, digamos, no, son cosas que no tienen sentido y bueno, para eso es que se necesita tener toda esta información. O sea, yo creo que vale bien como un entretenimiento, por eso nos gustan las películas de ciencia ficción, aunque uh-huh. nada de lo que suceda puede que sea, posible de hacer, ¿no? Y bueno, es dejarse engañar, pero voluntariamente, y por divertirnos, pero no asustarnos por eso. Y críticamente también conscientes pues, de que es ficción. Claro. Bueno, vamos por el encantador dato curioso. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, como dato curioso, dos chiquitos, uno relacionado con el planeta rojo, porque rojo, y eso sí, no es una ilusión óptica, es rojo, o sea, es la tonalidad del suelo, pero también ocurre, digamos, hablando de los suelos, hay zonas en el mundo donde se distinguen, porque los suelos, en algunos casos, como en las regiones en las que estamos nosotros, los suelos son muy negros, pero en otras zonas suelen ser hasta muy rojos, y eso obedece al tipo de minerales que esté presente ahí. Normalmente cuando ves un suelo rojo decimos porque tiene hierro, tiene mucho hierro, y efectivamente eso funciona bien. Acá en la Tierra hay zonas en distintos países donde la Tierra es muy roja y dicen pues tiene un alto contenido de hierro, porque hay compuestos de hierro, óxidos, que ya se conocen, minerales, donde sin dar la clase de química esa que aburre, el hierro no está como metal, sino combinado con oxígeno y forma minerales, y esos minerales le dan esa tonalidad. En el planeta rojo, claro, se está estudiando, por eso están estos rovers analizando, porque los rovers no son solamente, podríamos hablar de eso en otra dosis, no son solamente robots que van caminando y sacando fotos, son laboratorios andantes. Entonces se analiza todo eso. Lo complicado de explicar, se sabe que es hierro, que es la presencia de hierro, pero no se puede hacer la misma asociación que en la Tierra de decir, es que es óxidos de hierro, porque cuando tú dices la palabra óxido, quiere decir que en algún momento reaccionó con oxígeno, y allá no hay oxígeno. Entonces se trata de reproducir en la Tierra mecanismos que puedan conducir a la misma especie química, pero sin el ataque del oxígeno. Entonces es un campo de investigación también muy, muy interesante. Y la parte que a mí me parece bonita, como para cerrar esto, es retomar algo que mencionábamos al principio, la novela que digo como el hito de las novelas estas de ataques de seres extraterrestres. Hay muchas, pero hablábamos de la Guerra de los Mundos, ¿no? De H.G. Wells, que tampoco sé por qué le dicen H.G. Wells, se llamaba Herbert George Wells, pero nosotros H.G. Wells, así como quedó. Pero no se enoje, profe Mario Vázquez. No, es como para reivindicar a don Herbert. Y
resulta que, ¿por qué se hizo famosa? La novela después se ha hecho películas, se han hecho películas, remake y todo. Spielberg es una película con Tom Cruise. Pero ¿por qué se hizo famosa en su momento esta novela? Uh-huh. Porque hubo otros famosos, Orson Welles, que como nosotros yo no pronuncio bien el inglés, parece que son como la misma persona, pero se escriben distintos. Orson Welles es otra cosa, un actor famoso, que el día de Halloween, o ahí la previa de Halloween, el 30 de octubre de 1938, se le ocurre leer esta novela. La gran idea. La gran idea de leerla por la emisora con su compañía. No eran locutores como nosotros, aficionados, sino, como yo digo, aficionados, sino actores de radio, actores de teatro leyendo una novela. Y a pesar de que anunciaron en algún momento que estaban leyendo una novela, la gente que no escuchó esa parte de que era mentira, que omitió esa información, justo en ese momento no alcanzó a escuchar porque que repetían que era una novela. Ajá. Como que lo tomó en serio. Y a partir de ahí, bueno, eso es lo que queda en la historia, y hay hasta estudios posteriores de decir, bueno, quiénes son, incluso relacionado, por ejemplo, con cosas más cercanas, como todo esto de la pandemia o lo de la crisis del calentamiento global, quiénes son las personas que desconfían más o menos, quiénes son las personas que escuchando una noticia se entran en pánico o no, de acuerdo a la formación que tiene. O sea, todo un estudio sobre esto. Acá también se hizo y fue interesante porque parece que sí construyó, provocó, digamos, un poco de pánico. Y para cerrar esto brillantemente, yo lamentablemente no estaría acá si tuviera la voz de Orson Welles, pero en algún momento alguien dijo con voz seria seguramente: señoras y señores, les presentamos el último boletín de Intercontinental Radio News. Daba comienzo el noticiero y decía: desde Toronto, el profesor Morse de la Universidad de McGill informa que ha observado un total de 3 explosiones del planeta Marte entre las 7:45 p.m. y las 9:20 p.m. Así empezaba la noticia. Y ya después alguien avisaba que los estaba viendo y gritaban y todas esas cosas. Todo el montaje pues radial que lo hacía uno pensar que efectivamente eso estaba sucediendo en alguna parte. Pero así era parte que no voy a decir, podrías pensar en alguna, no sé, novela de suspenso, radionovela de suspenso, porque ya sé a quiénes van a invitar. No, dejemos así. Para hacerte marciano. Dejemos así más bien, y les queda ahí la tarea también, porque eso, bueno, estaría en inglés, pero creo que hay unas adaptaciones también en el español para, digamos, ser testigos y escuchar de lo que estamos mencionando aquí, que ahora parece gracioso, pero en su momento pues generó bastante pánico entre quienes lo escucharon. Profe Mario Vázquez, muchísimas gracias por esta dosis de ciencia marciana. Muchas gracias a ti.